Hola, molt bon dia. Avui reprenem este marató de tasca pacifista i intel·lectual i ho reprenem després d'un dia, com sabeu, en què ens vam dedicar a la geopolítica, a la situació internacional, a veure com estan les coses. I avui anem a canviar un poc de terç, de la línia que ha marcat l'organització, una organització que, com veieu i com sabeu, mesura les coses en mil·límetre, que ha creat una universitat quasi perfecta, diria jo, on el públic participeu, on totes les coses funcionen molt bé. Ho dic perquè jo no soc de l'organització i crec que sí que puc dir-ho. El cert és que després d'aquest primer bloc anem a veure el tema dels discursos. D'alguna manera la guerra està ahí, se'ns parla de la guerra, se'ns quasi dona el discurs bel·licista com una cosa feta i per això jo crec que el títol de la conferència així d'Alejandra és realment molt explícit. És a dir, es tracta de desarticular, de desfer, desmicolar, de veure què està passant en aquests discursos que ens estan ensinistrant, que ens estan, diguem-ne, conduint a una normalització de la guerra. I això és importantíssim i, efectivament, avui parlarem amb Alejandra i amb Cristina Mas de totes aquestes coses. De manera que les sessions d'avui exploraran la història, els mitjans de comunicació, les plataformes digitals, les emocions col·lectives, etc. I avui comencem amb Alejandra amb el tema de com les dictadures instrumentalitzen la història. I clar, tindre Alejandra sí és un luxe, ella és del Paraguai, però crec que a tots ens crida l'atenció que es diga Torrents. Torrents, suposo que ella ho explicarà, perquè efectivament té uns orígens, ho acaba d'esbrinar ara, m'ho acaba de comentar, que efectivament té uns orígens catalans. Bé, Alejandra és, com acaba de dir, paraguaiana, nascuda en Asunción, socióloga per la Universitat Catòlica, Nuestra Señora de la Asunción, docent universitària, etc. A mi em va cridar molt l'atenció el títol d'un dels seus primers treballs, que era Penas encimadas. Penas encimadas. Ser pobre i ser mujer. La veritat és que a mi em va colpir molt i aquesta frase poètica d'una poetessa d'allà, Carmen Soler, que deia «Son penas muy encimadas ser pobre y ser mujer». I efectivament, ser pobre i ser dona és una de les coses més dures que poden passar. I des de fa segles, no d'ara, de fa molts segles, és una situació realment problemàtica i és interessant que ella hagi investigat i hagi compartit, diguem-ne, aquests patiments i aquestes experiències de les dones pobres i particularment del que són, ja digueu, jefes de casa, les mestresses de casa, allí crec que digueu jefes de casa. Per tant, ella ha investigat molt bé la societat paraguaiana, també ha treballat amb organitzacions governamentals i no governamentals al Paraguai, tot el tema de la memòria històrica. A mi de la memòria històrica realment em fa un poc de repelús, perquè memòria és una cosa, història és una altra. Podria ser un oxímoron o són termes un tant contradictoris un amb l'altre. Però últimament, i sobretot amb el seu contacte així en la Universitat de Barcelona, que està a punt de llegir una tesi doctoral, s'ha dedicat als aspectes educatius. I això és molt important per al tema que es parlarà avui, que és, diguem-ne, desarticular el poder i la manipulació del relat històric amb una especial atenció a lo que és el món educatiu. I no res més. Alejandra, tens la paraula. Buen día a tothom. Primeramente, muchas gracias por esta presentación. Me sorprendió mucho escuchar el nombre de
de una investigación que realicé, Penas Encimadas. No me lo esperaba, así que ha sido una grata sorpresa. Muchas gracias Jesús. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Quiero empezar agradeciendo a la Unipau por confiar en mí para desarrollar este tema. Me toca abrir el bloque número 2 sobre cambios del discurso y lo quiero hacer con el título que tienen en el programa, que está aquí ahora presentado, que tiene que ver con desarticular los relatos o la manipulación del relato histórico que hacen los gobiernos dictatoriales, pero principalmente lo que me interesa es pensar en los desafíos que implican desde el campo educativo desarticular estos discursos. Mi experiencia de investigación, que es en gran parte lo que vengo a compartir hoy, que estoy finalizando, tiene que ver con mi contexto, que es Paraguay, ¿sí? Y esta experiencia o lo que les vengo a compartir no se limita solo al campo académico, sino viene de mi experiencia profesional, de mi experiencia de militancia en espacios sobre todo de derechos humanos y memoria histórica. Si bien me centro en Paraguay como campo, como conocimiento, el interés de esta presentación no tiene que ver con concentrarme en un caso en particular, ya que si pensamos, y es lo que voy a compartir ahora con ustedes, hay muchos elementos comunes si pensamos el franquismo y el estronismo. Por tanto, no quiero concentrarme en un caso nacional en concreto, sino en identificar patrones que nos permitan pensar críticamente la vinculación que hay entre el poder, la historia y la educación. Dicho esto, y también tomando la presentación de Jesús, y como voy a hacer referencia a la memoria histórica, me parece muy importante hacer una referencia también a mi propia genealogía. Como vieron, tengo un apellido molt catalá, es cierto. A finales del siglo XVIII, dos hermanos salen de la Bisbal, atraviesan el Atlántico, uno llega a Buenos Aires y otro de los hermanos va a Paraguay. A partir de esa época tenemos registros de los torrents en Paraguay. Somos pocos y somos todos familia. Y un poco la decisión de continuar mis estudios en tierras catalanas era un poco acercarme a esta parte de mi historia familiar, ya que en mi genealogía esta tierra está presente, forma parte de mi historia familiar. Me hubiera encantado poder hacer esta presentación en catalán. Lastimosamente todavía no tengo el nivel para poder desarrollar una charla en catalán, como me gustaría, lo comprendo, pero no lo puedo hacer. Espero que en otro momento, más adelante, ya pueda dirigirme a ustedes fluidamente en catalán. Bueno, dicho esto, me gustaría comenzar y hacer un salto histórico. De esta referencia del siglo XVIII paso al siglo XX. Y como les decía, estudio el estronismo hace mucho tiempo y me sorprendió ver muchos elementos comunes respecto al franquismo, salvando las grandes diferencias, claramente, pero como punto de partida, porque como les dije, a mí lo que me interesa es identificar patrones comunes, de cómo las dictaduras se instalan y manipulan el relato histórico para legitimarse en el poder. La imagen que ven ahora proyectada, no sé qué tan grande se ve, es un print de pantalla de nada más y nada menos que de la Fundación Francisco Franco y corresponde a un artículo del abogado español Antonio Rivas González que se titula La Hermandad Hispano-Paraguaya Franco-Stroessner. Esto corresponde a la segunda parte. Me pareció muy elocuente esta imagen, por eso quise ponerla aquí para hablar de estos elementos que identifico comunes en nuestros procesos.
Por un lado, la duración de las dictaduras. La dictadura de Franco, que duró 40 años, bueno, en el caso de Paraguay se trata de la dictadura más larga que tuvimos en América del Sur, que duró 35 años, desde 1954 a 1989. Es decir, Franco y Stroessner coincidieron en tiempo durante 20 años, entre el 54 y el 75. Así como muchas dictaduras, fueron unos abanderados de la lucha contra el comunismo. En el caso de Paraguay, le valió el reconocimiento de Estados Unidos como el país que más combatió, o que más combatía al comunismo dentro de su territorio. Y este reconocimiento de Estados Unidos en plena Guerra Fría fue hábilmente utilizado durante 35 años por el dictador como un gran reconocimiento a la labor que hacía por la paz. Había un eslogan, el eslogan en Paraguay era una democracia sin comunismo, repetida una y otra vez. Además de compartir estos elementos que tenían que ver un poco con el contexto histórico del momento y que se comparten con muchas otras dictaduras, hubo entre Paraguay y España acuerdos bilaterales concretos, comerciales, económicos, culturales, y a nivel específicamente de la historia, hubo gran vinculación entre la Academia Paraguaya de la Historia y el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. ¿Qué compartían historiadores paraguayos y españoles? El hispanismo nacional católico fue un elemento fundamental de lo que han compartido. En el caso de Paraguay hubo historiadores orgánicos, directamente afines al régimen, que han hecho un trabajo de legitimación desde la academia, pero también, y este es el caso, por ejemplo, de la Academia Paraguaya de la Historia, la legitimación tuvo que ver con no abordar de ninguna manera o omitir hablar directamente del estronismo. Hábilmente se referían a otros periodos históricos del Paraguay, omitiendo lo que se estaba viviendo en ese entonces. Y optaban por tener relaciones con otros historiadores, entre ellos historiadores afines al franquismo, y esto forma parte de una investigación muy reciente que salió en el año 2025 de un profesor de historia argentino que está radicado en Paraguay hace unos años, que demuestra esta vinculación que hubo en el campo de la historia entre nuestras dictaduras. Por otro lado, otro elemento común entre el franquismo y el estronismo tiene que ver con la forma en la que se dio la transición. En el caso de Franco, haber designado a su sucesor. En el caso de Stroessner, la dictadura cae a través de un golpe militar en el año 89. ¿Quién perpetra el golpe? Perpetra el consuegro del dictador, militar, miembro del mismo partido político de Stroessner y de la dictadura, que, y este es un dato muy importante para entender el contexto paraguayo, el Partido Colorado, que es el partido de la dictadura que estuvo durante 35 años, gobierna desde 1947 hasta la actualidad. Con hubo una breve transición entre el 2008 y el 2012, que es el único momento desde 1947 que el Partido Colorado no estuvo en el poder. Se logra ganar las elecciones al Partido Colorado con una gran coalición política y social, pero ese gobierno no finaliza. En el 2012, un año antes de que finalice el periodo, se hace un golpe parlamentario, ¿sí? Entonces, la manera en la que se dan las transiciones marca y condiciona la relación y cómo se transitan los pasados recientes. Y esto también es un elemento común que tenemos. Otro elemento común que me di cuenta al venir aquí tiene que ver con el silencio. Es muy evidente en Paraguay que por la manera en la que se dio nuestra transición y teniendo el mismo partido político en el poder que tuvo que ayornarse a los nuevos discursos democráticos del tiempo, pero manteniendo la misma estructura política y económica,
haya mucho silencio institucional, que también se traslada a un silencio a nivel social, porque al estar el mismo partido político, en realidad no hay garantías reales de poder abordar críticamente ciertos elementos porque se está tocando directamente el poder. Cuando decidí venir para aquí, tenía mucho interés en ver qué se había trabajado en términos de políticas de memoria. Pensé, como Franco había caído ya en el 75, había mayor distancia temporal, que habría mucho más trabajo en términos de políticas de memoria. Y me sorprendió ver que también, con sus diferencias claramente, había silencios. Todavía hay silencios importantes respecto a la memoria histórica. En un país que es el segundo con la mayor cantidad de fosas clandestinas en el mundo, después de Camboya. Entonces digo, aquí, más allá de nuestras grandes diferencias, hay algo común y es el silencio. Ahora, ¿cómo? Y esto tiene que ver con el título de la presentación. ¿Cómo hicieron estos dictadores para manipular el relato a su favor? Y hay algunos elementos muy concretos, específicos de Stroessner y de Franco. Por ejemplo, en general las dictaduras se rodean de historiadores orgánicos afines que construyen y legitiman desde la academia gobiernos o dictaduras. Franco y Stroessner no solo tuvieron y se rodearon de historiadores afines a estos gobiernos dictatoriales, sino que ellos mismos se constituyeron también en autores del relato histórico. En el caso de Franco, de una manera más pronunciada que Stroessner, a través de textos, de ensayos y de discursos políticos. En el caso de Stroessner, mayormente a partir de discursos políticos, que sí se valía de principalmente un historiador, de la producción de un historiador nacionalista, pero que hubo una apropiación de ese relato histórico, donde los mismos dictadores tenían un lugar en esa construcción del relato y la narrativa histórica. Que en algunos elementos que tenían estas narrativas manipuladas o construidas de las dictaduras. Primeramente, la presentación de verdades sin ninguna base documental, ¿sí? La fuerza del relato. Por otro lado, un elemento también común, importante, fue el mesianismo. Ambos eran figuras muy mesiánicas. Para Franco, ser el caudillo designado por la gracia del mismísimo Dios. En el caso de Stroessner, se autodesignó a sí mismo como el segundo reconstructor de la nación. Y aquí tengo que hacer una referencia a nuestra historia. En Paraguay, desde 1864 a 1870, tuvimos una guerra contra Argentina, Brasil y Uruguay. Después de la guerra, la población de Paraguay quedó devastada, muere el 60% de la población. Entonces, el periodo de reconstrucción, uno de los periodos de reconstrucción es liderado por el fundador del Partido Colorado, Bernardino Caballero, que se designa como el reconstructor de la nación en el periodo de posguerra. Entonces, ¿qué hace Stroessner? Reivindica figuras del siglo XIX, de los primeros gobiernos independientes, ensalza la figura de Bernardino Caballero como el primer reconstructor, obvia toda la primera mitad del siglo XX, de gobiernos del Partido Liberal. Paraguay es un partido bipartidista, está el Partido Colorado y el Partido Liberal. Entonces, denomina la primera mitad del siglo XX como el periodo de anarquía política y él se erige en ese periodo de anarquía política como el segundo reconstructor de la nación.
que venía a salvar al país de esta anarquía. Ambos evocan épocas doradas, desde la época grandiosa de los reyes católicos en España. Para Stroessner era la época dorada de los primeros gobiernos independientes del siglo XIX. Y en este relato histórico también optan o se valen del maniqueísmo. ¿Sí? Por un lado, todo aquel que comulgaba, que era afín a estas dictaduras, era el patriota. Y todo aquel que, por el motivo que sea, no era crítico a estos periodos dictatoriales, eran los traidores de la patria. En Paraguay hay una palabra muy específica que también tiene que ver con este periodo de posguerra. El traidor a la patria es el legionario. Eran paraguayos que habían luchado contra Paraguay desde el bando argentino durante la guerra del 70. Y es una palabra que tiene una carga histórica muy potente. Entonces, todo aquel que no comulgaba con las dictaduras era el traidor, o está el patriota y el traidor. Y eso funcionó y tuvo una eficacia muy importante, no solo para la legitimación de estas dictaduras y para su mantenimiento durante tantas décadas, sino que esta manera de entender, este maniqueísmo, se sigue, en el caso de Paraguay, se mantiene y se puede ver todavía en los debates públicos, y de alguna forma sigue permeando la escritura de la historia. Ahora, no solo hubo una estrategia política a nivel discursivo, un sostén desde la academia en la producción histórica, sino que la educación siempre ha sido, para todas las dictaduras, para todos los gobiernos autoritarios, la educación es un campo de disputa muy importante y fundamental para la legitimación. Este discurso manipulado, con todos estos elementos que acabo de compartirles, es necesario que sea apropiado. ¿Cuál es la mejor manera de apropiar? Es internalizar este discurso a partir de la educación, de los textos escolares, qué se enseña, qué no se enseña, qué está permitido, qué no está permitido. En esto opera la censura, pero también la autocensura. Qué contenidos y cómo estos discursos se reproducen en la enseñanza de la historia escolar. Stroessner sabía muy bien la importancia que tenía la educación. Entonces lo que hizo es aumentar exponencialmente la tasa de matriculación durante 35 años. No porque le importaba la educación. En comparación a la región, la inversión del Producto Interno Bruto era bajísima. Sin embargo, le importaba que hayan más personas, más niños y niñas dentro del sistema educativo. Esto lo utilizaba doblemente, porque era una forma de legitimarse. Cuando ponía los logros del gobierno era el gran aumento que hubo de la tasa de matriculación dentro del sistema educativo. Pero realmente era una pata, y fue siempre, y es siempre una pata importantísima de reproducción y de legitimación de gobiernos dictatoriales, el campo educativo. Es por esto que me interesa a mí pensar la educación como un campo de disputa. Como les decía antes, hay elementos comunes en nuestras transiciones que condicionan cómo nos relacionamos con estos periodos dictatoriales. En la academia hay muchos términos, desde historia del presente, historia reciente, historia del tiempo presente. Yo opto por hablar de historia reciente cuando me refiero al periodo dictatorial. ¿Qué pasa? Decimos, hay una distancia. En Paraguay ya tuvimos, o estamos, ya pasamos 35 años, más de 35 años de finalización de la dictadura, en el caso de España más tiempo. Entonces uno esperaría que haya un trabajo más serio, más crítico por la distancia temporal para abordar estos procesos. Sin embargo, ¿con qué me encuentro?
Y esto forma parte de los resultados de una investigación de aquí, del año 2025, es muy reciente, con jóvenes estudiantes que decían, a quienes se les preguntaba su experiencia aprendiendo sobre el franquismo en el sistema educativo. Decían, a veces no siempre llegamos a desarrollar el tema. Sobre esto voy a volver. O se dan de una manera muy superficial, muy por encima. Otro, que los contenidos que están en los textos siguen teniendo silencios, sigue habiendo manipulaciones, tergiversaciones, esta estrategia de la equidistancia para hablar de este periodo y en algunos casos ocultamientos deliberados. Esto, jóvenes que participaron de esta investigación el año 2025. Ahora a ver cómo se ve aquí. Bueno, comparto unos post-its de un taller realizado con profesoras de secundaria recientemente también gracias a la Unipau. Y en uno de los ejercicios les había pedido que compartan su experiencia aprendiendo sobre el franquismo. Aquí el rango etario es muy diferente. Hace rato estábamos hablando de jóvenes que estaban todavía terminando la secundaria en el 2025. Aquí había profes que vivieron el franquismo también. Era muy diverso. Bueno, sin entrar en cada uno, pero decían, por ejemplo, que en el bachillerato una estrategia era hacerlo como muy teóricamente, poner el periodo, mencionar la represión, pero sin profundizar o sin que haya una conversación mayor fuera del aula. Hablaban de un vago debate, de esquivar o de evitar, algunos no recordaban nada. Y, por ejemplo, en 3 casos decía, creo que no llegamos a estudiar el franquismo en la escuela, pero tenían la memoria familiar, porque algunas familias habían vivido el franquismo, entonces era un tema del que se hablaba en la casa. Entonces había una ausencia a nivel escolar, pero sí que tenían referencias a nivel familiar. Y aquí estamos hablando de personas que habían terminado, se habían formado hace muchos años, y los resultados son similares a lo que en el 2025 reportan jóvenes que están terminando la secundaria ahora, donde o no se llega a tocar o se hace de manera muy superficial. Esto también coincide con lo que pasa en Paraguay. La dictadura forma parte de la asignatura de Historia y Geografía. En Paraguay, Historia y Geografía están juntos, no son asignaturas separadas. Forman parte de un programa súper extenso, pensado para desarrollar el último mes antes del cierre del ciclo escolar. ¿Qué pasa? Efectivamente, es un programa imposible de desarrollar de manera completa en un año. Entonces, los docentes tienen que tomar decisiones respecto a qué contenido desarrollar y qué no desarrollar. ¿Qué pasa? Los estudiantes, en la investigación que estoy cerrando ahora, trabajé con los estudiantes del último año del profesorado de Ciencias Sociales, que ahora, en el momento que les estoy hablando, ya vienen trabajando como docentes hace por lo menos 3 años. Cuando les pregunté qué habían su experiencia aprendiendo sobre el estronismo, el 100% había dicho que no tuvieron ningún conocimiento significativo sobre la dictadura en su etapa escolar, a pesar de tener que desarrollar este contenido en 2 momentos del ciclo obligatorio. Algunos dijeron directamente que no llegaron a desarrollar, y esto que también salió aquí en la investigación en España, en Paraguay, también coincide con investigaciones en Chile. Generalmente lo que pasa es, no se obvia directamente, forma parte del programa, pero de un programa tan extenso que finalmente, por el motivo que sea, no se llega a desarrollar. Eso también es común en nuestros procesos. Quienes desarrollaron dijeron que se hizo de una forma muy superficial, así como habían comentado aquí, como poner el periodo, Alfredo Stroessner, de tal año a tal año, y como hay una impronta todavía muy importante de la enseñanza tradicional de la historia escolar en Paraguay, está muy centrado en la historia política. La historia política son las presidencias,
y dentro de las presidencias los periodos y las obras de gobierno. Entonces, los 35 años de dictadura se pasan como otra presidencia más, muchas veces, y eso también forma parte de cómo se presenta este periodo en los libros de texto. En los libros de texto, que también hay diferencias, pero aquí hay mucha disputa, incluso en la denominación. Hay libros libros oficiales, que hablan de dictadura de Alfredo Stroessner, hay libros que hablan de presidencia de Alfredo Stroessner, hay otros que hablan de gobierno de Alfredo Stroessner. Y esto dentro de gobiernos siempre del Partido Colorado. Es decir, no hay una homogeneidad. Las cosas no son automáticas. No porque el Partido Colorado siga en el poder, automáticamente se entiende que todos los libros de texto y todos los contenidos son iguales, porque hay disputas y hay correlaciones de fuerza al interior de cada gobierno. Pero hay algo muy claro, los libros de texto siguen apelando a estrategias de minimización o de equidistancia respecto a la dictadura. Y estos también son elementos comunes que nos permiten tener una base sobre la cual discutir y pensar críticamente nuestros procesos. Y aquí voy a entrar a la parte que me interesa profundizar de esta charla, que tiene que ver con los desafíos que implican poder desarrollar contenidos relacionados pasados a la historia reciente, que implican pasados violentos. Como les decía, muchas veces no se llega a desarrollar. Un programa muy extenso no se llega a desarrollar. Ahí habrá docentes, habrá profesores y profesoras que deliberadamente y por motivos ideológicos deciden no desarrollar este contenido. Ahora, hay también docentes que no, y esta es una realidad, que no fueron formados para poder desarrollar contenidos que traen múltiples desafíos. Y aquí me quiero centrar. Si bien habrán muchos que no puedan, aquellos que sí pueden, me gustaría pensar y que pensemos todos los desafíos que implican. Esto también para no recargar y pensar que la responsabilidad es únicamente del docente, que es una parte en toda la cadena. Y estamos hablando primero que hablar de historia reciente es un campo que todavía se debate incluso en la historiografía. En el campo historiográfico no hay un consenso respecto a la historia reciente, ni en cuanto a su periodización, a las características, a lo que implica. Entonces estamos hablando de insertar dentro del campo educativo un periodo, una temática que todavía está siendo discutida a nivel historiográfico. Y por otro lado, hablar de historia reciente implica cuestionar o poner, de alguna forma cuestionar lo que hizo siempre la historia tradicional, la historia escolar tradicional, que es priorizar la transmisión de certezas por encima de todas las controversias y por encima de todas las interpretaciones contrapuestas que pueda tener algún tema. Entonces, estamos hablando de trabajar una temática que a nivel académico no tiene consensos, enfrentada a una tradición escolar que evita deliberadamente la controversia porque está pensada para transmitir certezas. Entonces, eso como un marco general del gran desafío que implica trabajar la historia reciente a nivel escolar. Y aquí quiero hacer referencia a desafíos concretos y reales, y voy a compartirles casos muy concretos para bajar esto y para aterrizar también en lo que les estoy compartiendo. Hay docentes que genuinamente quieren trabajar estas temáticas,
Pero a pesar del tiempo transcurrido y que pareciera que ahora hay condiciones que podemos hablar sin mayor problemas, sin mayores consecuencias de la historia reciente, resulta que no. Yo trabajaba antes de venir aquí en el área de búsqueda de personas detenidas desaparecidas por la dictadura durante 6 años. Entonces, muchas personas, muchos docentes, cuando les tocaba desarrollar contenido sobre la dictadura, solicitaban a la Dirección de Memoria Histórica, que forma parte del Ministerio de Justicia en Paraguay. En Paraguay, la búsqueda de personas detenidas desaparecidas se realiza desde el Estado. Y acá una aclaración, no porque al Estado le interese. O sea, el mismo Estado perpetrador tiene que buscar a las personas desaparecidas. ¿Pero por qué? Porque hay casos de detenidos desaparecidos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces el Estado tiene demandas por la desaparición forzada de varios militantes políticos, entonces al Estado no le queda otra que tener una instancia de búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Entonces, lo que hace es tener la instancia, pero no dotar de los recursos presupuestarios para que se pueda realizar la labor, pero cada año poder informar a los organismos internacionales de que está en funcionamiento. A ver, cuando docentes querían desarrollar, o les tocaba desarrollar dictadura, solían solicitar charlas a la Dirección de Memoria Histórica sobre desaparición forzada de derechos humanos. Y pasó, recuerdo una charla que desarrollamos en un colegio privado de la capital, sobre este tema, en el año 2019. El año 2020, como era pandemia, volvió a solicitar el mismo docente la charla, pero en este caso se hizo de forma virtual. ¿Cuál era la diferencia? Los estudiantes estaban en sus casas. En sus casas también estaban sus padres y madres. Para sus padres y madres, una vez finalizada la charla, se reunieron, escribieron una atenta nota a la dirección del colegio solicitando la desvinculación del docente por haber dedicado mucho tiempo de su asignatura a temas subversivos, aclarando que la charla estaba realizada por funcionarios públicos, de una dirección estatal destinada a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. El docente fue inmediatamente despedido del colegio. Esto estamos hablando del año 2020. Año 2016, otro colegio privado, también de la capital, cuando entramos para hacer la charla, la profesora de historia dijo, acaban de llamar muchos padres y madres de ustedes para solicitar que no entren a la charla. Ustedes están a punto de cumplir la mayoría de edad, por tanto, yo voy a hacer caso omiso a esas llamadas, pero quien no quiera participar de esta charla es libre de salir. Año 2016. Estamos hablando de desafíos reales y concretos que amenazan incluso la posibilidad de mantenerse en el puesto de trabajo, desarrollar estos temas. Ahora, dicho esto, claramente los docentes que realizan tienen que tener algún respaldo institucional que les permita realizar este trabajo. Y ahora quiero entrar a los desafíos para esos profes. Y si bien, y aquí voy a hacer otra incisión, esto está muy pensado porque forma parte también de muchas investigaciones que se han realizado sobre esta temática, pueden ser y están pensadas para el campo de la educación formal, ¿sí? Pero se puede traspolar y trasladar estos desafíos también a todo el campo de la educación no formal. En este contexto, en el contexto actual que estamos viviendo, de avanzada de la extrema derecha en Europa, en América Latina, la memoria histórica tiene mucho que decirnos y tiene un papel fundamental. Y ese es un trabajo que hay que hacer en todos los espacios, en la educación formal y en la educación no formal. Desde ahí pensamos la memoria histórica. Entonces, si bien esto está pensado para estos espacios más formales, se puede realizar el ejercicio de ver qué elementos nos sirven para pensar abordar la memoria histórica,
pensada en la juventud hoy. También, y aquí hago otra referencia, en los últimos años los estudios sobre las tendencias políticas de jóvenes nos indican que hay una mayor tendencia, digamos, hacia la extrema derecha. Y aquí también una aclaración importante, para no sacar de contexto. Los jóvenes siguen votando más a la izquierda que otros rangos etarios. Ahora, la diferencia es que en comparación a años anteriores, ese mismo rango etario está votando más a la derecha. Y esto tampoco es homogéneo. Mientras el 21% de hombres jóvenes votan a la extrema derecha, 14% de las mujeres lo hacen. También hay diferencias de género. Pero digamos que estamos en un contexto donde a todos nos enfrenta el mismo desafío. Y estamos en un contexto político muy delicado. Entonces, no estamos hablando de algo que está desvinculado a nuestro presente. Y pensado en esta tarea educativa y pensado en que hay condiciones institucionales para volver a la educación formal, para desarrollar estos temas, quiero también ahondar en todo lo que implica abrir estos pasados conflictivos en el aula. Por un lado, estamos hablando de una parte importante de la historia que tiene protagonistas vivos. El caso de Paraguay, que termina en el año 89, hay muchas personas, tanto perpetradores como sobrevivientes vivos. Aquí también la Asociación de Sobrevivientes, aquí mismo en Cataluña. Entonces, no estamos hablando de un periodo donde no hay una interpelación directa de las personas de las que estamos hablando, muchas de ellas hoy siguen vivas, y eso implica un desafío muy importante cuando estamos abordando esto en aula. ¿Por qué? Esto trae primero narrativas muy diversas. Como vimos anteriormente, muchos estudiantes tienen la referencia de sus propias casas. Y ahí, dependiendo de cuál fue la historia familiar, tienen narrativas muy distintas. Esto genera mucha controversia, mucha discrepancia, que viene tiene una carga emocional muy fuerte, que puede no tener otros periodos históricos. Y para esto, los profes tienen que poder ser formados, tanto en su formación inicial y continua. No se le puede solo demandar desarrollar un contenido sin dar las herramientas para poder lidiar con todo lo que se abre en aula. ¿Cómo gestiono? Y con esto me ha pasado, y también voy a hablar acá de una experiencia muy concreta, de aulas donde tenés hijos de nietos de victimarios y nietos de sobrevivientes. En un colegio, también en una charla, en otro colegio privado de Asunción, recuerdo que fuimos alertados antes de entrar de que en el aula estaba el nieto de quien fuera el responsable durante 35 años de reclutar niñas de entre 9 y 14 años que fueron abusadas sistemáticamente, tanto por el dictador como por todo su primer anillo. Porque esta también es una característica muy particular de Paraguay. Cometió todo tipo de crímenes de lesa humanidad, como otras dictaduras, pero además violó sistemáticamente a niñas. Había una persona encargada de esa tarea. En esa aula estaba el nieto de esta persona. Nosotros no sabíamos quién era el estudiante, pero sabíamos que estaba en el aula. Lo que no nos esperábamos era que compañeros pregunten si era cierto que esta persona, Popol Perrier, fue el encargado de esta tarea durante la dictadura, estando ahí el nieto presente. Por suerte teníamos la información de antemano de que estaba y pudimos abordar esta situación. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estos son los problemas reales con los que tienen que enfrentarse un docente cuando trabaja estos temas. Entonces, muchas veces no se le puede responsabilizar directamente sin ninguna herramienta de no abrir ciertos temas para los cuales no está siendo capacitado o no tiene las herramientas. Porque implica lidiar con esto que está pasando.
Bueno, algo muy interesante que pasó fue, después de responder a esta pregunta que hizo un compañero, cuando terminó la charla, todos salieron, este estudiante se acercó a nosotros y dijo, yo soy el nieto de Popol Perrier. Para mí, él es mi abuelo y toda la referencia que tengo es de mi familia como un abuelo. Necesito que me compartan toda la información que tienen ustedes de mi abuelo. Esto, sumado a otra experiencia, en este mismo colegio que les conté, donde los padres llamaron para decir que sus hijos no entran en la charla, en un momento proyectamos las fotos de los primeros detenidos desaparecidos identificados en Paraguay. Estaba proyectada una foto, una estudiante ve su apellido, un apellido compuesto, que no es muy común en Paraguay, y le escribe automáticamente a la abuela y dice, yo estoy en una charla, acabo de ver el nombre de esta persona que fue identificada, ¿tiene algo que ver con nuestra familia? Para sorpresa de la estudiante, era el tío abuelo. ¿Quién era el tío abuelo? Era nada más y nada menos que el secretario general del Partido Comunista, detenido y desaparecido en el año 75 en el marco del Plan Cóndor, identificado en el año 2016, esta charla fue en el 2017. Era el tío abuelo y ese era un silencio familiar, nunca se habló de esa historia. Entonces, así como esto trae muchos desafíos, esas experiencias las comparto porque para mí son una reafirmación de la importancia de seguir quebrando estos silencios institucionales y a veces muchos silencios familiares que tienen que ver más que nada con la protección o con la falta de garantías para poder habilitar ciertos temas. Pero no deja de ser importantísimo tener herramientas para poder lidiar con estas situaciones. Por otra parte, así como la historia escolar lo que hace es priorizar las certezas, en este caso también implica quebrar esta tradición. La controversia tiene que ser enseñada. Para eso también tenemos que tener herramientas para poder lidiar con la controversia, pero es importante incluir la controversia, trabajar a partir de la controversia. Y otra cosa también muy importante cuando trabajamos pasados conflictivos es relevar las concepciones previas que trae el estudiantado. El estudiantado escuchó en su familia, si en su familia no se hablaba, tiene alguna referencia a haber visto un documental, haber leído una novela histórica, haber visto algo en unas redes sociales, alguna referencia trae. Y es importantísimo trabajar y problematizar esas concepciones, esas referencias o representaciones que trae el estudiantado. Ese es el elemento principal con el cual empezar a trabajar. Y dicho esto, también es muy importante no traer un relato unívoco, por más crítico que sea. Trabajar con perspectivas diferentes y variadas, para que sean el propio estudiantado el que empieza a construir, su propia argumentación y posicionamiento respecto a la historia reciente. ¿Por qué? Primero que, y esto es algo muy humano y les habrá pasado, me imagino muchas veces, cuando alguien trae un relato cerrado, yo siento que es una imposición de lo que yo tengo que pensar y decir. Entonces automáticamente genero una distancia, como, a ver qué hay acá. Entonces es importantísimo poder relevar qué traen, problematizar aquello que traen y empezar a construir, trabajar, acercar multiperspectivas y hacer el ejercicio del debate y la argumentación. No todo vale. A ver, esta es una posición. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué lo sostiene? Hacer ese ejercicio de ver las fuentes, de problematizar las fuentes, pero ir construyendo, que ellos sean parte de la construcción de ese relato, para que ellos puedan sostener un posicionamiento que no sea simplemente un posicionamiento moral.
Y otro elemento fundamental tiene que ver con que el sentido de trabajar estos pasados esté fijado en el presente que vivimos, en los desafíos hoy que tenemos, y no en el pasado. El pasado nos sirve para pensar el presente, para problematizar el presente. Y un ejercicio ahí es pensar en los mismos derechos que fueron violados en el pasado, cómo están en la actualidad, y hacer ejercicios en torno a esto. Y acá otro elemento también importante es evitar concentrar todo el relato, por más crítico que sea, en el horror o en los crímenes de lesa humanidad. Esto es fundamental abordarlos porque forma parte de la historia reciente, pero que muchas veces se concentra en la labor educativa en estos crímenes como una forma muy buscando generar empatía respecto a lo que vivieron los sobrevivientes. Ahora, esto es un arma a veces de doble filo, porque cuando está todo concentrado en el horror, puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que lo que pasa es que yo tomo distancia. Es tan horroroso lo que estoy viendo que lo que hago es pensar, esto no es posible que haya ocurrido. Es un mecanismo hasta de autoprotección de pensar que es posible tanto horror. Entonces, si bien es importantísimo humanizar la historia, podemos hablar y tiene que formar parte todos los crímenes de lesa humanidad cuando estamos abordando esto desde el respeto a los derechos humanos. Pero hay otras formas también de humanizar, en lugar de solo pensar en las cifras de detenidos desaparecidos, de asesinados, de exiliados, pensar en las historias, quiénes eran estas personas, por qué fueron detenidas y desaparecidas, recuperar la humanidad y el contenido de cuál era la lucha. ¿Por qué modelo de sociedad estaban peleando y por qué fueron en todo caso? Entonces, buscar esas estrategias. Y dicho esto, otro aspecto muy importante tiene que ver con que, y esto sale sobre todo de investigaciones en Argentina, que ha tenido políticas de memoria en el campo educativo muy serias y sistemáticas, incluso, y eso les permitió también ver los límites de estas políticas. Y, por ejemplo, veían que había mucha de la labor educativa estuvo concentrada en la condena, que es importantísima. Hay un posicionamiento cuando hablamos de pasado reciente y de historia reciente, pero que también hay que trabajar en la explicación. O sea, no solo yo tengo que pensar estuvo mal, estoy en desacuerdo, sino tengo que poder sostener y explicar por qué. Y aquí... y voy a poner como ejemplo que cuando en esta investigación el 100% del profesorado estaba en desacuerdo con la dictadura. Cuando hacía preguntas de conocimiento histórico había muy poco conocimiento, entonces yo decía, y no habían trabajado tampoco a nivel escolar, entonces decía, ¿en qué se sostiene este posicionamiento? Y cuando les preguntaba sobre el presente, sobre el accionar represivo del Estado hoy, en represiones a manifestaciones sociales, en desalojos forzados de comunidades campesinas e indígenas, si bien también había un posicionamiento mayoritariamente crítico, sí había un porcentaje de estudiantes que de alguna forma justificaban. En el caso de las represiones a las manifestaciones se cuela la teoría del infiltrado, ¿no? Lo que pasa es que hay infiltrados, entonces eso obliga a que la policía actúe. En el caso de desalojos forzados, lo que pasa es que existen títulos de propiedad y el Estado es garante de la propiedad privada, por tanto tiene que accionar. No importa si son comunidades indígenas y campesinas, no importa si fueron fraguados esos títulos. Entonces esto me hace pensar... ¿Qué es lo que se condena del actuar represivo? Si en la actualidad se pueden justificar acciones represivas del Estado. Y con esto quiero decir que la tarea fundamental para trabajar los pasados recientes tiene que estar fijado en el presente y dejar siempre un espacio para que sean los propios estudiantes quienes se apropien y otorguen nuevos significados, para que la postura no sea un lugar moral que no pueda sostenerse en el presente. Y con eso termino con la autoridad pedagógica.
que es importante no solo el contenido, lo que yo desarrolle, sino los espacios que habilito. Yo no puedo estar condenando de la dictadura y no dejar espacios para la participación en el aula, para escuchar lo que traen. Es decir, yo tengo que tener una coherencia respecto a mi discurso y mi práctica. Y eso también tiene que trasladarse a una cultura institucional que promueva espacios de participación. Y así se sostiene realmente. Y con todo esto decir nuevamente, recalcar que esta labor trasciende ampliamente la responsabilidad del docente, implica una responsabilidad social muy amplia, pero también para valorar todo el trabajo que hacen docentes en el aula al abordar en la historia reciente y pasados conflictivos. Nada más, con esto termino, decir que pensar esta educación crítica es pensar el presente, pero sobre todo pensar otros futuros posibles. Así que me quedo aquí, muchas gracias y abierta a comentarios. Bueno, moltes gràcies, Alejandra, per aquesta exposició tan matisada, tan viscuda, tan elaborada. I bueno, tenen vostès la paraula i si algú vol dir alguna cosa. Obre el micro. Sí. Moltes gràcies. Quasi que me quedaria amb l'última, o sigui, gràcies per tot, però amb l'última en què parlaves dels desafíos, la coherència, aquell PowerPoint, diguem, és el que és bàsico i m'ha deixat amb ganes de més, és a dir, com desenvolupar això, perquè jo crec que ara és l'urgent. La preocupació que tenim ara tots plegats és aquesta, no? I que puguem explicar les coses, perquè jo crec que inclús aquí a Catalunya hem rebut gent de totes bandes, per tant, no només tenim la història franquista, sinó que tenim la història de múltiples gent que han vingut de totes bandes i llavors cada un d'ells porta històries i llavors també podem tenir històries carregades del que algú diria extrema esquerra, l'estalinisme i tot. Per tant, hi ha molta història carregada i poder explicar tot això amb ganes, que no sé si tens algun lloc desenvolupat aquestes 4 o 5 coses, jo m'ho llegiria. Moltes gràcies. Merci. ¿Hacemos pregunta-respuesta? Si vols. Alguna altra pregunta? Sí. Has fet referència a l'estudi que analitzava... M'entens en català, sí, no? Sí. Dic que l'estudi que analitzava la situació a nivell espanyol, però clar, l'Espanya té una peculiaritat en el tema educatiu, que és que cada autonomia té un cert marge de maniobra. Llavors no sé si en aquest estudi s'aprofundeix en això, no? De si hi ha algunes comunitats autònomes que estan fent-ho millor que altres a nivell de memòria històrica, i vinculat en això, precisament com que hi ha cert marge d'adaptació, també alguns municipis han impulsat algunes polítiques de memòria que s'han vinculat en els centres educatius. I això ha permès que el que no entra en el currículum acaba tractant-se perquè és un municipi que va ser bombardejat o perquè va haver molta repressió i per tant hi ha llocs físics d'aquell poble que pots anar a veure les restes de les bombes o els cementeris d'on enterraven els cristians fora i per tant molts eren anarquistes que en el seu moment es van oposar a la dictadura. Llavors volia veure si això ho he pogut analitzar d'alguna manera perquè de vegades davant de la dificultat de canviar l'àmbit més general, anar a l'autonomia o anar al municipi és una forma d'intentar-ho, no? Sí. Ya. A ver, con respecto a si hay algún lugar donde en el que tenga esto que estuve compartiendo, de momento no, pero es el interés. Una vez que finalice esta tesis, donde estoy abocada ahora 100%, la idea es poder compartir en formato de artículos y en otros formatos también todo esto que he desarrollado, de manera que pueda servir y pueda circular y pueda ser también pensado más hasta incluso pedagógicamente. Así que de momento no, pero cuando lo tenga voy a hacerles llegar a la Unipaus para que se pueda compartir y muchas gracias por el interés.
Y con respecto a la otra pregunta, ahora me hiciste pensar en... Y no tengo el recuerdo de las especificidades de la investigación, pero lo que voy a hacer es, una vez que termine, poder compartirte la referencia, y bueno, eso para que lo veas vos, y después tomo todo esto que me estás diciendo como para poder pensar y mirarlo con esos ojos también, ¿no? Porque como en este ejercicio yo estaba viendo elementos comunes, dije, a ver, ¿qué hay de lo último? Porque mi investigación está centrada en Paraguay. Pero dije, quiero saber qué es lo que se ha trabajado últimamente en España respecto. Entonces fue pensar, o sea, estos son resultados que me resonaban mucho con lo que había escuchado en este taller que compartí, realizado en abril del 2023. Así que estos datos concretos no los tengo, pero bueno, te agradezco porque ahora quiero mirarlo con ese interés y empezar a mirar un poco todas esas diferencias que claramente hay, porque si no parece como una homogeneidad que como tal no existe claramente. Así que gràcies. Sí, més paraules, més... Sí, bueno, en primer lloc, gràcies per la presentació, que m'ha agradat molt. I dintre d'aquestes especificitats de lloc, jo ja com a jubilat vaig tindre la gran sort, però jo em vaig dedicar al tema d'estudis de tecnologia i a cicles formatius. I en aquests estudis el tema humanitari és totalment oblidat. O sigui, hi ha unes pautes, uns continguts i els profes han de donar aquells continguts. I els profes obedients són els més valorats. Llavors, penso que en general l'obediència és un problema. Jo sempre vaig tindre problemes perquè vaig desobeir moltes vegades i n'estic molt orgullós. Llavors, penso que és molt important que l'obediència del professorat a vegades és un problema i sobretot en aquests camps tecnològics, perquè no volem fer màquines, sinó que volem fer persones. Sí, sí. Sí, alguna altra qüestió o pregunta? Sí, per així. Hola, també agrair-te la presentació, que m'ha semblat molt interessant. Vaig una mica en la direcció de l'última intervenció, però potser una mica més enllà, perquè efectivament la gent que fem docència ja la sentim, aquesta obligació de no anar amb discursos tancats, que hi hagi debat, etc. Fins i tot la gent que treballem en camps més tecnològics, com ell ha dit. Però a mi m'interessava si podries parlar una mica més d'aquesta última part que deies, no última, sinó un bon tros de la teva conferència. La persona que fa docència només és una baula de la cadena, una, i petita. Aleshores, fins a quin punt no descarreguem una responsabilitat molt gran sobre aquestes persones que ocupem aquesta baula, i de quina manera la societat, que digués ara al final, podria ajudar-nos a fer aquesta funció d'una manera com amb una responsabilitat compartida, que no fos només. Gràcies. Donem una altra paraula i contestarà. Hola, moltes gràcies Alejandra per la teva ponència. Jo seguint amb la línia de la darrera intervenció, quin paper tenen i com podem contrarrestar el paper que tenen les xarxes socials entre els joves i com a través de les xarxes s'està divulgant missatges com aquests de con Franco vivíamos mejor o els valors de la ultradreta. O també les organitzacions ultracatòliques que també estan pujant molt i que també estan tenint molta incidència en el pensament dels joves. Sí, disculpa, es una pregunta, pero va un poco en la línea de ella, que vemos como estos discursos, bueno, lo pusiste en la ponencia, cómo en los colegios privados se presenta
una mayor, o sea, casualmente los colegios de rentas más altas son los que presentan, tanto en Paraguay como acá, y creo que en todas las dictaduras del Cono Sur, mayor afinidad a estas dictaduras sanguinarias del siglo pasado. Pero claro, viendo cómo hoy en día este discurso nuevo de con Franco se vivía mejor, o seguramente en Paraguay la juventud de clase alta tiene el mismo discurso, como en Chile lo tienen en pro de Pinochet, como nosotros, la sociedad civil de clase obrera, que no tenemos poder económico como lo tienen las grandes empresas, podemos contrarrestar este discurso que claramente tiene intereses económicos detrás, que es volver a muchas políticas que, bueno, benefician solamente a las grandes empresas, que son las que subvencionan todos estos discursos. Gracias. Bueno, intentaré responder a todas las preguntas y comentarios. Si me dejo algo, me lo dicen. Empiezo, bueno, en realidad que la primera de esta segunda ronda, el primer comentario, anoté aquí 2 palabras que me empezaron claves, que tiene que ver con la obediencia y la tecnología. La obediencia, pensando que no está incluida en la presentación que traigo, pero como la importancia de problematizar la obediencia en todos los niveles, como docentes decimos muy obedientes, pero también estudiantes muy obedientes. Está muy bien valorada la obediencia, y la obediencia es lo más afín que puede haber a gobiernos dictatoriales. Cuando decimos, qué bien que no, qué bien se porta, qué bien que no habla, qué bien... No, en realidad, porque lo otro es muy desafiante, como digo, hablar, el cuestionamiento es desafiante, la controversia. Y eso sí se puede alimentar desde todos los espacios, y ahí voy a unir también con la responsabilidad compartida. En la casa, cuando alguien es muy contestona, que es muy importante poder cultivar la inquietud, la discrepancia, el poder alzar la voz en todos los espacios. Es desafiante, pero incentivar eso y no callarlo. Porque muchas veces uno crece pensando, la palabra soy muy contestona o muy preguntona, eso no está bien valorado incluso, y eso también para los profes, el que siempre está levantando la mano, ya, de nuevo. Y uno va internalizando que no está tan bien no estar en desacuerdo, tener otra opinión, ser muy demandante. Entonces es fundamental, y esto es transversal a la educación, y la educación toda, formal, no formal, en alimentar la desobediencia, bien pensada, no la desobediencia por la desobediencia, pero tener criterios propios, poder confrontar y poder sostener eso en todos los espacios. Y otro elemento que yo no he profundizado, pero claramente esto hoy trae un desafío muy específico, son las tecnologías. Las tecnologías, y acá concretamente las redes sociales en este momento donde las fake news están extendidas y hay un acceso tan rápido a esas noticias que implican o traen un componente como muy específico de desafío, es decir, cómo trabajar. Y así mismo, como alguien diría, en mi casa, que incluso creo que es hasta más fácil, porque cuando te dice mi abuelo dice que vivía bien, porque a veces incluso más difícil que confrontar un video de TikTok, porque hay por lo menos una separación emocional respecto a ese relato. Entonces, la importancia de cuando yo escuché, decir, ¿dónde escuchaste? O sea, traer, como esto que decía, de partir de lo que trae el estudiantado, decir, ¿dónde escuchaste ya? ¿Quién es esta persona? A ver, ¿cuál es su formación? ¿A qué está vinculado? Poder trabajar como si fuese un documento histórico, como antes eran otros desafíos, yo leí un paper, yo leí un libro unas narrativas distintas. Hacer ese ejercicio pensado en las redes y problematizarlo. No pensar, porque a veces uno dice, eso no es científico. Las redes, y como denostar
automáticamente esas fuentes que hoy son fuentes súper importantes de transmisión de mensajes. Entonces hay que trabajar con eso en el aula. Entonces, y depende de qué, hay veces que, y ahí creo que no hay decisiones ni hay recetas generales. Las decisiones y las soluciones son muy ad hoc en muchos casos. Hay veces que puede convenir incluso trabajar con eso en el aula, proyectar, siempre y cuando no sea alimentar ciertos discursos. O sea, hay veces que hay que decidir no seguir alimentando esa transmisión y hay otras que es importante traerla y problematizarla. Entonces, esta persona, primero, ¿quién es? ¿Desde dónde habla? Ahora, ¿qué dice? Y empezar a pensar, bueno, y esto es así, este es el sustento, perfecto, esta persona dice esto. Aquí hay una investigación que dice esto, vamos a dialogar. Tratarlo como una fuente, que es una fuente. Y no minimizar la importancia que tienen las redes hoy en la juventud. Y la responsabilidad compartida. Gracias por decir esto, porque creo que en algún momento de la presentación lo dije, pero que para mí es muy importante. Yo justo, incluso en la investigación, digo, a ver, ¿cómo hacer que quede claro que la importancia no es recargar con más responsabilidad al docente? O sea, lo que yo estoy diciendo es poniendo en valor el gran desafío que tiene para el profesorado abordar la historia reciente, abordar pasados conflictivos, pero siempre dentro de una estructura. Por eso también quise compartir casos concretos. El docente tiene que tener algún respaldo institucional para poder hablar de estos temas, porque está en riesgo su propio trabajo, su propio puesto de trabajo. Entonces no se le puede decir, este docente no. Los docentes son todos afines al franquismo o al estronismo porque no desarrollan, no. Hay demasiados elementos a considerar y a valorar para entender por qué lo hace o por qué no lo hace. Necesita una estructura y una institución que respalde. Y además de esto, y acaba con la responsabilidad, es compartida y es muy amplia. Para que el docente pueda trabajar ciertos contenidos más críticos sobre la dictadura, también la academia debe generar mayores investigaciones al respecto. En Paraguay, a pesar que fueron 35 años, en comparación a otras temáticas, sobre todo en el campo de la historia, el abordaje de la dictadura es mínimo, específicamente en las ciencias históricas. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de la academia. ¿Con qué elementos trabaja el docente si tampoco la academia está generando estudios críticos sobre que se pueda hacer una transposición didáctica en el aula para trabajar con estos elementos? Hay una responsabilidad importantísima de la academia. Y ahí entonces, digo, hay responsabilidades múltiples para que esto en el aula se pueda abordar. El trabajo, hay muchísimos trabajos que están haciendo las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sobrevivientes, también intentar acercar a lo que ya hay y señalar las responsabilidades concretas. También los estados tienen que generar políticas de memoria en el campo educativo, serias para este trabajo. Entonces, si bien estructuralmente se tienen que dar muchas condiciones para que esto ocurra, a mí me importaba la grieta, porque a pesar de estar, y estoy hablando desde mi contexto, de estar gobernados por el mismo partido político de la dictadura, se hacen trabajos, se están haciendo trabajos. Entonces esto está muy pensado también para aquellos que, con las condiciones, que tienen determinadas condiciones para trabajar y para abordar cómo poner en valor todo el desafío que implica para que esto se pueda pensar en su propia formación. En mi caso, en la formación inicial y en la formación docente. Pensar que el docente no solo tiene la responsabilidad porque aparece el contenido en el programa, sino tiene que tener herramientas concretas para abordar. ¿Por qué? Porque lo que se abre son estos desafíos que les comentaba en la charla, y para eso hay una responsabilidad social muy amplia. Són moltes les qüestions a les que has hagut de contestar, i molt delicades totes. Més coses? Perquè el tema dona molt de sí, però... Anem a esmorzar ja, aleshores?
Bueno, tenim 5 minuts més encara per a veure, allí una altra persona. Bon dia, molt bona l'exposició. Volia preguntar simplement que en aquell moment tan dur de les dictadures, sobretot de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, que desde aquí se vivieron, no sé, sin el conocimiento exacto de lo que padecían allá, pero se vivieron de forma muy dura. Si después ha habido intercambios, estudios concretos, que cada uno de aquellos países podía ser una situación diferente, pero cómo repercutió después aquello en el futuro. Porque desde aquí se veía como una represión durísima y dura de digerir. No sé si entendí bien la pregunta. No sé si puede estar ahí el micrófono para... Sí, hubo estudios en los diferentes países de América del Sur que vivieron dictaduras respecto a las repercusiones que tuvieron estas dictaduras. Exacto. Ok, ya, ahí Sí. Sí. La respuesta es sí, y la respuesta es también que el panorama es muy distinto en los diferentes países. Yo creo que Argentina ha sido pionera en las políticas de memoria en todos los campos, y es una referencia, y ha sido siempre una referencia, yo creo que para la región en términos de políticas de memoria. Bueno, hoy se está viviendo lo que se está viviendo con el gobierno de Milei, y ahí hay como muchos elementos que trascienden mucho esto y tienen también muchos componentes históricos, políticos y económicos para entenderlo, pero en términos de referencia yo creo que Argentina siempre ha sido un faro en este camino, y Argentina creo que es también pionera en todas las producciones y en análisis y estudios respecto a al periodo dictatorial. Y eso es muy diferente en otros países, como les decía, en Paraguay hay un gran silencio a nivel historiográfico todavía sobre la dictadura. En un análisis de 40 años de producciones de la Academia Paraguaya de la Historia, solo 1% de las publicaciones tenían que ver con el periodo dictatorial. Entonces, los estudios se realizan sobre todo desde las ciencias sociales, desde la sociología, las ciencias políticas, las ciencias de la comunicación, y también hay muchos trabajos realizados por sobrevivientes y muchos testimonios. Y entonces hay una diferencia muy grande entre el abordaje, por ejemplo, en Argentina y en Paraguay. Chile ha tenido también otro camino, y hay mucha producción. Yo creo que en todos los países hay producción, y la producción varía de acuerdo también a las condiciones estructurales, en casos políticas, y también las condiciones de financiamiento para realizar estos trabajos. Claramente, cuando una política de memoria lo que permite es que también pensar recursos para poder trabajar esto. Entonces, si no hay recursos para investigar, muy difícil, algunos hacen con sus propios recursos, pero están vinculados, por ejemplo, a una historia, a un caso concreto, a una organización concreta que se autofinancia, son los propios autores y autoras los que publican, y eso tiene un alcance más limitado también. Entonces, la respuesta es sí, y la respuesta es muy diferente en cada país. I quins recursos concrets caldria demanar a institucions concretes per a donar suport als ensenyants que s'han d'enfrontar moltes vegades, com has dit, a famílies que censuren, o a la pressió política en moltes comunitats autònomes en Espanya, Catalunya no tant, no? Però en moltes comunitats autònomes, com en la meva, per exemple, no? Hi ha una pressió, diguem-ne, no precisament en el sentit que estem parlant. Bueno, yo insisto mucho que la importancia de incluir la enseñanza de la historia reciente en la formación inicial y en la formación continua. Porque en la formación, lo que pasa, hablo de Paraguay, que es lo que sé, lo que se aborda es el contenido. Hay un conocimiento disciplinar
el docente, pensando que si yo manejo este contenido ya lo puedo desarrollar, pero sin saber todo lo que implica o lo que puede abrir esto, porque muchas veces los propios estudiantes no tuvieron esa experiencia escolar. Entonces nos enfrentaron a lo que pasaba en el aula con tener algún compañero que era hija o hijo de un represor y la controversia que se generaba para que puedan pensar, uy, cuando a mí me toque desarrollar esto. Entonces, hay silencio escolar. A nivel de formación está solo pensada como un contenido más, entonces yo diría, si hay algo que demandar concretamente para este campo es que esté pensado el gran desafío que implica trabajar esto y los docentes sean formados en estas herramientas concretas y también recursos para investigar, porque es distinto lo que puedo encontrar yo en mi contexto respecto a lo que está pasando y lo que podría pasar aquí en Cataluña y lo que podría pasar en Andalucía o en Madrid. Generar investigación y que el producto, los resultados de esa investigación sean pensados para la formación. Entonces ahí hay de nuevo esta triada que me parece fundamental, la academia, la generación de conocimiento y la formación docente, y no separar eso. En Paraguay yo veo un divorcio muy importante entre la academia y la formación docente. Entonces hay mucha información o trabajos o lo que se genera en la academia que no llega, que no pasa, que en la formación no tiene cabida o no se conoce, y eso es porque hay una fractura. Entonces, ambas cosas son importantísimas y para ambas cosas hace falta recursos. Hace falta, primero, reconocer la importancia y la importancia se mide también en los recursos que se destinan a trabajar esto, a investigaciones que puedan contribuir a pensar qué pasa en el aula y cómo se pueden combatir. Por ejemplo, esta investigación misma de las tecnologías y las redes sociales, sería interesantísimo promover una investigación sobre esto, concreta, y que producto de esa investigación pueda servir para pensar la formación continua de los docentes que hoy están en el aula. Y esas son demandas muy concretas a los estados, porque hace falta recursos. A ver, pues, lastimosamente solo con la voluntad es fundamental y es la primera parte, pero la otra son los recursos para hacerlo posible. Bueno, pues moltes gràcies. I si hi ha alguna qüestió molt breu? Bé, doncs anem a esmorzar ja? I moltes gràcies a tots molt breument, digues. L'Església en aquests països com ha sigut col·laboradora o oposició? Atès que l'Església té molts col·legis, evidentment, i en aquests col·legis, igual que aquí, hem tingut unes directrius que no eren precisament concretes. Com ha sigut més o menys, si es pot, a aquests països de Sud-amèrica? No podría hablar de los países de Sudamérica, podría hablar de Paraguay. Y en Paraguay fueron 35 años, entonces la relación con la Iglesia fue cambiando en ese periodo. Hubo un periodo de mayor afinidad, entre la Iglesia y la dictadura, y también una fractura después del Concilio Vaticano II y con la llegada de la teología de la liberación, donde la Iglesia toma otro rumbo y se enfrenta directamente a la dictadura, y lo que empieza es a acompañar otros procesos de base, sobre todo con el movimiento campesino, y ahí hay un enfrentamiento directo. Entonces, hubo dos posicionamientos y dos relaciones distintas a lo largo de los 35 años. Molt ben sintetitzada la resposta.